Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Bienvenidos a otra emisión de En Voz Alta. Para comunicarte con nosotros, envía tu mensaje de voz o tu mensaje de texto al 11 6205 8800. Repito, 11 6205 8800. Bienvenidos a nuestro programa número 34. Señora Rosa Ciotti, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya nos estamos aprendiendo el teléfono el de WhatsApp memoria. 8800, ya lo sabemos. Bienvenida. Fer Buah. Ojea. Buenas tardes. Bienvenida a todos. Fernanda Ojea, una de nuestras productoras. El equipo de producción hoy está sin Solange, con aviso, a la que le mandamos un caluroso saludo. Bienvenida, Fer. Muchas gracias. Y nuestro Bueno. presidente. El último programa de la gestión Alejandro Citrinbaum, número 34. Ay, 34, vamos. a ver, que diga qué siente, por favor. Sí. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Mucha emoción. Ale, decime qué se siente. No, la verdad que creo que fue una linda gestión. Estos 3 años me parece que hicimos muchas cosas en pandemia. La verdad que nos tocó hacer una cosa difícil, pero a diferencia de los gobiernos que se quejan de la pandemia y todo, nosotros pudimos potenciar y pudimos hacer un montón de cosas por la pandemia. Llegamos por Zoom a las provincias, acá que somos todos del programa Papás y Mamás Escucha y Abuelos Escucha, esto nos permitió llegar a toda la Argentina, a países limítrofes, a países no tan limítrofes. Ya estamos más internacionales que nunca, tenemos entrevistas con padres de todos lados. Avanzamos mucho con la red. La verdad que yo estoy muy contento con estos 3 años de La lo que hizo alianza todo el ahora, equipo. por favor. La alianza ahora, que acá tenemos a su presidenta Rosa Ciotti, pero es fundamental, la verdad, que una alianza no solo con asociaciones de síndrome de Down, sino con otras discapacidades. Sí, porque muchas veces no podés incidir porque te dicen, bueno, ustedes hablan por el síndrome de Down, te separan, pero cuando vos decís no, tenemos Somos varios miembros de colectivos de ONU. discapacidad, tiene otra potencia. Por supuesto que tiene Así otro tenemos peso. que tener las dos. Y Las cuando dos. hablamos del país también, entonces me parece que se avanzó mucho en estos 3 años. Creo que hicimos un gran 21 equipo. también. Sí, tal cual. De eso, inclusive, bueno, todo eso trajo aparejado un montón de cosas. Por ejemplo, acá el abuelo, que siempre hace lío, hizo el grupo Abuelos de la T21, o sea que agarró a toda la red y hizo un grupo de abuelos con todo el país. Está difundiendo el mensaje de los abuelos por el mundo, diría, porque aparte fue a Costa Rica a sembrar la semillita en el Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down. Y también pensamos ir a Brasil dentro de 2 años para llevar el mensaje de la familia, de abuelos, de hermanos, de familia extendida. Pero yo, en nombre de la comisión directiva, que creo que esto no hay ninguna duda, y en el mío propio, le quiero agradecer a Alejandro Citrinbaum por estos años y de su gestión como presidente, en la gestión anterior, como vice, la futura, sí, seguramente integrará la futura comisión, así que su dedicación permanente, su entrega, su voluntad, uno de los grandes errores que ha tenido tanto él como Marcelo Varela fue convocarme a mí para comisión directiva, pero eso no tiene solución. De lo Pero- mejor que hicimos. Pero sin duda agradecerles a ellos, también a Marcelo y a todos los que integraron esta comisión directiva, a Fer, Sí. a Rosy, a Solange, a Marcela, a Marcelo Varela, a ayúdenme, Alejandra Alejandro Belgín,
Pamela Rodríguez, Sabrina, Valeria. Valeria, todos absolutamente. Gustavo Martín, Horacio Horacio Rigamonti, todos, Un equipazo, todos la verdad aquellos que han integrado y todos los voluntarios, todos los coordinadores de todos los grupos, porque el staff, Pedro Crespi, todos ellos formaron parte de esta gestión que culmina el día lunes con la asamblea de elección de autoridades. La semana próxima, como digo, el día lunes tenemos asamblea general con el recambio de autoridades, y también ha sido esta una semana muy especial para toda la familia de ASDRA, ya que el día martes de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto. el martes 29 de agosto, ha tenido un reconocimiento para el 35º aniversario de la fundación de ASDRA, aquella que, como decimos siempre, se fundó el 8 del 8 del 88, y no la fundó González Rivero, sino que algunas familias como los Chiappe, los Quereilac, los Buligoni, quienes tuvieron también una participación muy importante en este acto que se realizó en el Salón Dorado de la legislatura porteña el día martes, como decíamos, a partir de las 18 horas, y que fue muy emotivo, que tuvo ribetes muy emocionantes, y uno de ellos, uno de los más importantes, fue el reencontrarnos después de su exitoso trasplante con el amigo, compañero y colaborador permanente, Raúl Quereilac. Así que quería contar esto, quería que nuestros oyentes se enteraran de todo esto, y hay más información. Ale. Sí, sí, No, sí. bueno, yo también quiero decir. Sí, sí, porque señor. la verdad Pero por supuesto. estoy muy conmovida con lo del otro día. Así que bueno, pido la palabra. Adelante. No, realmente fue un acto más que maravilloso escuchar a Vicky, la esposa de ¿cómo es? Luis Buligoni. No me acuerdo el apellido de Vicky ella. Massa. Massa, claro, porque siempre decimos Vicky. Victoria Massa. Ok, realmente fue tan emotivo lo que dijo, sobre todo cuando dijo, el síndrome de Down es el mismo. ¿Qué es lo que cambió? Me gustaban las preguntas que hacía a los demás. Sí, Esa parte fue tremenda. ¿Qué es lo que cambió? O sea que las personas con síndrome de Down, o sea, cambiaron a partir de todo el entorno estuvo haciendo, las familias y todos los movimientos que estamos teniendo, las asociaciones, etcétera. La salud y la educación y la psicología y el deporte y la participación. Pero yo te digo que los más impulsores para este cambio fuimos los padres, ¿eh? Más vale, ese es el trabajo de ASDRA. Sí, Ese sí. sigue siendo el trabajo Y como de dice siempre Pablo, ASDRA empezó como una asociación de padres y hoy es una asociación de familias donde estamos todos involucrados, donde los abuelos, los hermanos tienen un rol fundamental, porque aparte, como sabemos y venimos hablando en todas las últimas reuniones, la vida de la persona con síndrome de Down va a ser mucho más larga y mucho más intensa, o sea que no vamos a estar felizmente los padres para ver todo eso, así que bueno, será responsabilidad de nuestros otros hijos, ¿no? Sucede Sí, que la y convención... vendrán otros padres, ya, obviamente, pero lo que cambió en ASDRA es cuando llegó ese momento, porque hubo un momento donde dijimos, los muchachos, los jóvenes, los chicos tienen que participar en ASDRA. Hubo un momento donde lo sentimos y si no lo hacíamos en ASDRA, ¿dónde lo íbamos a hacer? ¿Dónde iban a participar? Y ahí entendimos, hicimos una inclusión también nuestra, ¿no? La verdad que todos fuimos evolucionando también, ¿no? Por supuesto. La convención cambió mucho el paradigma Tal cual. y propició mucho la participación familiar. Esto que decimos siempre de que necesitamos 100.000 predicadores por comunidad, porque hay que agregar a todo el resto de la familia. Los abuelos hemos tenido, a partir de la convención y a partir del advenimiento de este nuevo siglo, una participación que quizás antes no teníamos, porque hay una mirada social inclusiva. Antes solo participaban de la cuestión, y voy a pedir disculpas, porque con esto no voy a decir cómo era el panorama antes, no voy a calificar, pero antes participaba el enfermo,
los padres y los médicos, y se acababa la cuestión, era un tema absolutamente médico. El nuevo paradigma instala el tema de la inclusión social, instala la participación, le da mayor mayor visualización y mayor actividad a los apoyos, empiezan a aparecer todo este tema de las terapias, los equipos interdisciplinarios, y hay que llevarlos, hay que acompañarlos, y los padres todos no pueden. Los padres tienen que generar recursos, los padres tienen que tramitar el certificado, y necesitan apoyos, y en ese sentido los hermanos, los abuelos estamos, los padrinos, los tíos, esto amplía la participación familiar, y ADRA cambió porque se adaptó a este tema de la convención. Yo recuerdo una de las primeras reuniones de comisión hace 6 años que planteábamos esto, hay que transformar esto en una asociación de familia porque ya los padres solo no pueden, han hecho demasiado. Todos estos padres que han fundado ADRA, como decía Rosy, y comparto, en los primeros 20 años lo que se ha hecho es tremendo. Decían Vicky y Luis el otro día, cuando arrancaron esto no había internet, no había celular, no había redes sociales, había que hacerlo a través de una carta de lector en los diarios. Arrancaron remando en dulce de leche, esto fue lo grande, pero claro, con ese modelo que había. Ahora con otro modelo suceden otras cosas, felizmente pasan otras cosas. Sí, la verdad que se sintió todo ese cambio, eso de saber cómo era hace 35 años y ver a los jóvenes ahí, muchos trabajando. La verdad es una emoción. Yo creo que ASDRA fue acompañando la dinámica de la sociedad, ¿no es cierto? O sea, cuando nació ASDRA ya había menos madres que podían quedarse todo el día cuidando al hijo discapacitado, como se veía en ese momento, al enfermo. Felizmente hubo necesidades, y esas necesidades fueron acompañadas porque hubo una abuela, un abuelo que se quedó un rato con los chicos que antes no lo hacía, un marido que puede cambiar un par de pañales. O sea, creo que, y eso y un montón de cosas que se fueron modificando, y todas coinciden, ¿no es cierto?, en que ya no es el asunto de ninguna en particular es el dueño de esta situación. Es algo que está instalado en nuestra sociedad. En nuestra sociedad hay diversidad, hay personas con muchísimos talentos, otras con algunos menos, pero tiene que haber lugar para todos. La familia tiene que ser un lugar de acogida para todas las personas que llegan a ese seno familiar, y yo creo que ASDRA se fue transformando por las necesidades mismas, ¿no es cierto?, en una asociación de familias, que es bastante más rico. Se dinamizó, hizo algo que imponía el cambio de los tiempos, y para esto siempre apelo a una frase de nuestro amigo Gonzalo Versosa, que si Dios quiere lo vamos a tener como invitado el próximo jueves, y él dice: aprender y cambiar y aprender. Esto es un ciclo permanente que se da, y esto fue lo que hizo ADRA. Fue cambiando a medida de que fue aprendiendo, a medida de que fue, y fundamentalmente acompañando a las familias y a las personas con síndrome de Down, que hoy se expresan como se expresó Pancho el martes en nombre de todos ellos, y que nos da un mensaje contundente. Así es. Bueno, ¿qué más tenemos? volvamos no podemos dejar de agradecerle al diputado Roy Cortina y a Jessica Barreto, que fueron los impulsores de esto, de este reconocimiento que nos hicieron en la legislatura porteña. Vamos con nuestra agenda. El 1 de septiembre, encuentro presencial de adolescentes con síndrome de Down de 13 a 17 años y sus padres. Esto es en lo que es el grupo Creciendo, es un encuentro presencial. El 4 de septiembre tenemos una capacitación que es enseñar desde la diversidad. Esto está dirigido a supervisores de distritos, equipos directivos y de conducción, docentes, equipos de orientación y actores de la comunidad educativa en general. Esto van a ser 4 encuentros, el 4, el 11, el 12 y el 18 de septiembre. Es muy importante que nosotros, las familias, los
lo difundamos, lo alcancemos a los colegios de nuestros hijos, de nuestros nietos, bueno, que esto le llegue a los directivos de escuelas, a los docentes. Creo que el tema de educación sigue siendo un tema muy, muy importante para nosotros. El mismo día, el 4 de septiembre, tenemos la asamblea donde se van a elegir las nuevas autoridades de conducción de ASDRA. Sería muy importante que todos nuestros asociados o los que puedan y quieran estén. Es importante para nosotros en la asamblea que estén los socios dando un apoyo. El 5 de septiembre tenemos Inclusión, Discapacidad y Derecho, una charla presencial y virtual. O sea, vuelven las charlas presenciales, va a ser en nuestro hermoso auditorio, pero aparte se va a dar por Zoom para los que no puedan estar. Esta charla está a cargo de los doctores Nicolás Pantarotto y la doctora Romina Núñez. Y por último, el 7 comienzan los talleres de fotografía, que van a ser todos los jueves hasta el 12 del 10. Les recordamos siempre que los talleres son inclusivos, abiertos y gratuitos. Todas nuestras actividades en ASDRA son gratuitas. ¿Cuál es el horario? Déjame contarle que lo de la asamblea. No, ¿el horario del taller de fotografía está? Me parece, creo que era Es a a las la tarde, ¿no? 17. Sí. No sé si a las 17 o a las 18, eso lo pueden consultar. Sí, sí. En nuestra web están todas las actividades con los horarios. Yo siempre tomo un extracto de la Sí, semana sí. para no hacerlo Yo por muy ahí lo largo, tenía por la pero entren a nuestra página web, hay mucha información. Entren a nuestro canal YouTube, que hay de todo, la verdad que hay videos, hay entren a Comunidad ASDRA, hay mucha información, muchos testimonios de familias, testimonios de profesionales, vale la pena. Y también hablando de... Déjame recordarles que la asamblea es el día lunes 4 de septiembre, el primer llamado a las 18 horas, el segundo a las 18:30, es presencial y es en nuestra sede central de la calle Uriarte 2011-2011 de Uriarte y Soler en el barrio Palermo. Y como último aviso, es muy importante porque es una oportunidad laboral que Silvina Alonso, la coordinadora Bien, del ahí área lo tenía laboral también. de ASDRA, nos está recomendando porque es muy importante saber que hay trabajo. La búsqueda es auxiliar de cocina en San Telmo, en Cava. Es una empresa argentina del rubro gastronómico, ubicada en San Telmo. Se encuentra en la búsqueda de auxiliar de cocina para brindar soportes en tareas de cocina. El puesto, como dijimos, auxiliar de cocina, tareas: lavado y cortados de verduras de hoja, armado de diferentes masas, en fin, todo lo que es estar como un auxiliar de cocina. Jornada laboral es de lunes a viernes, 16 a 20 horas, así que 4 horas. Los requisitos es personas con discapacidad intelectual, experiencia en el área de cocina, no es excluyente, destrezas motoras finas, habilidades sociales e interpersonales. A las personas interesadas, enviar su currículum a silvina.alonso@asdra.ar.ar, asunto auxiliar de cocina San Telmo. Así que bueno, a compartirlo. Y ahora... Tenemos a nuestra invitada en línea. Le voy a pedir a Rosy que le dé la bienvenida a Celia Pronsalino, directora de Counselors Inclusivos. Hola Celia, ¿cómo estás? Acá te estamos dando todos la bienvenida. Hola, Celia Celia. Pronsalino. Buenas Hola, ¿me tardes. escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Fuerte y claro. Bueno, Celia Pronsalino, yo te presento primero en el sentido de que participaste como voluntaria en el grupo de Papá Escucha, obviamente era la mamá Escucha, mamá de Bauti, y bueno, en los años, si no me equivoco, 2009, 2010, por esos años, 2008, ¿no es cierto? Recordame a ver si estamos hablando. Sí, porque Bauti nació en el 2006. Ahí que está, y era eso. chiquitito. Meses tenía. Bueno, y eso, ¿no? Ahí Después, nos conocimos. ahí nos conocimos, fuimos compañeras y bueno, nada, bienvenida y nada, nos encantaría saber un poco por vos toda esa transformación que fuiste teniendo, si nos recordás cómo fue este inicio en ASDRA y cómo fue todo, ¿no? Bueno, un poco tiene que ver con el nacimiento de Bautista, obviamente, como todos los padres, buscamos herramientas, ¿no? Ante lo que
no es habitual para nosotros. Yo siempre digo que Bauti es un antes y un después que mis hijas, con lo cual salí a la búsqueda de herramientas y a calmar mi ansiedad y eliminar mis propias barreras, prejuicios. Y bueno, fui experimentando distintas situaciones de vida. Asdra realmente me acobijó con Bautista. Yo me propuse como mamá escucha. Bueno, y después la vida te va llevando a cada vez más herramientas hasta que un día te das cuenta, por lo menos en mi caso particular, que yo buscaba mucho afuera y me estaba como alejando y poniéndome en un lugar fuera de lo que es el rol de mamá, como más de terapéutica para mi hijo, que su mamá, su rol de mamá, ¿no? Y más allá de todo eso, la situación de Bautista me hizo observar cuál el rol y el lugar que ocupábamos como familia, ¿no? Este lugar tan pasivo-receptivo, ¿no? En manos de los profesionales, diciéndonos quizás, bueno, hay que hacer esta terapia, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ¿no? Y como que uno en ese mar de confusiones va haciendo, y después con el tiempo uno va separando lo importante de lo urgente. Con esto me fui como atravesando todo esto, la observación a las familias, y elegí estudiar una carrera, que es la consultoría psicológica, el counseling, que es una profesión que trabaja en materia de prevención y promoción de la salud. Y justamente se alinea con el modelo social de la discapacidad, venido después de mi profesión, si bien data ya hace muchos años la convención y que ahora, recién en estos últimos años, se va haciendo más conocida y se va como habitando más. Lo que me pasó es que el counseling justamente se alinea al modelo social de la discapacidad porque justamente mira la potencia y no la falta. Nosotros nos enfocamos en eso, ¿no? Hay un médico antropólogo, Aaron Antonovsky, que estudió el Holocausto, y él, a partir de allí, de esa observación, habla del principio de coherencia, ¿no? Observando a las familias que en un ambiente tan hostil podían seguir haciendo su vida y progresando y desarrollándose como familia a pesar de las circunstancias, ¿no? Lo que el counseling llama la tendencia actualizante, que hoy es conocida como la resiliencia. Es decir, todos tenemos una potencia, ese gigante que muchas veces está dormido y hay que despertarlo, ¿no? ¿Y cómo se despierta? Justamente a través del autoconocimiento, la autoexploración, la autoempatía. Ustedes escucharán mucho que hablamos de empatía, y cuando hablamos de empatía parecería ser que siempre es la empatía hacia el otro. Pero para ser empáticos con otros tenemos que ser empáticos con nosotros mismos y trabajar también la aceptación de que como personas no somos perfectos. Gracias a Dios, como digo yo, la perfección no existe, aunque estamos en la búsqueda constante, cosa que deberíamos como romper este modelo hegemónico y empezar a hablar sobre, también romper estructuras como el concepto de normalidad, ¿no? Sobre todo en una cultura tóxica. Hay un médico que justamente sacó un libro, que viene a cuestionar el concepto de normalidad, ¿no? Y de trauma, como que parecería que el trauma siempre tiene que ver con algo muy delicado, muy traumático, por decirlo de alguna manera. Y en realidad en esta cultura del estrés, de la sobreactividad, nos vamos partiendo de nosotros mismos. Bueno, la consultoría psicológica, yo digo que es el modelo social de la discapacidad precisamente porque se enfoca en esta potencia del hombre y no la falta, y lo que habla Aaron Antonovsky es justamente de estos principios de coherencia, ¿no? Que tiene que ver con el valor sentido de la vida. Es decir, si hablamos del Ikigai, esta filosofía japonesa, estaríamos hablando de nuestra razón de ser. Y el counseling busca eso, ¿no? Tiene que ver con la existencia del hombre. Y bueno, en esta existencia, en esta búsqueda de uno mismo, del propio sentido de vida, Bauti me dio mi sentido de vocación hacia esta profesión, que después fui desarrollando y me fui especializando en el área de discapacidad y entramado familiar. Precisamente porque creo que los counselors somos el nexo perfecto para mediar entre la familia, la escuela y los terapeutas. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que dejar de pelearnos, ¿no? Ustedes estaban hablando recién de la escuela y de toda la cuestión educativa, y está el proyecto de ley de capacitación docente, el diagnóstico humanizado.
Pero ¿cuál sería el plan? ¿En qué nos tenemos que capacitar? Porque si hablamos de un médico, ¿quién mejor él sabe de diagnóstico, de tratamiento? Pero muchas veces, lo que sigo aunándolo con lo que dice Aaron Antonovsky, estos principios de coherencia, que uno es el valor sentido, habla de también la manejabilidad y la comprensibilidad. Es decir, se tienen que dar estos tres principios para que la persona encuentre su sentido de vida. Voy a poner un ejemplo. Si yo fuera médico, tengo los recursos, porque los aprendí, conozco, es decir, que yo comprendo, ahí se da el principio de comprensibilidad, como comprendo, aprendí, y la medicina me dio recursos para los tratamientos, para diagnosticar, manejo mi profesión. Ahora, ¿qué pasa si ese médico no tiene vocación de servicio por lo que hace, si no ama su profesión? El Ikigai diría, en esta razón de ser, cuando uno tiene una vocación de servicio y entra en juego el amor en lo que da, más allá de si hay un rédito económico o no, ahí se marca mucho la diferencia. Entonces, cuando hablamos de capacitación, y falta uno de estos principios, sobre todo no se encuentra en estos principios el valor sentido, nuestra razón de ser, que también la busca el counseling, hay algo que hace un quiebre, ¿no? Porque cuando hablamos de capacitación docente, ¿no? Y qué mejor que un médico sabe de un diagnóstico y un tratamiento, y sin embargo eso no lo hace empático, no lo hace que su vocación sea, su amor a su profesión no sea su vocación, muchas veces lo hacemos por mandatos, y esto se traduce a mi paciente, a mi consultante, a mi alumno, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ustedes saben que yo hice la segunda jornada de concientización, y ya que estoy paso el chivo, la voy a hacer en el Senado, la voy a replicar en el Senado, que ya me la aprobaron. Justamente lo que vengo a cuestionar es esto, ¿no? Nosotros como profesionales, no importa qué profesión, médico, maestro, profesor, abogado, nos preparamos, ¿no? Aprendemos una profesión, puede ser un oficio también, ¿no? Y damos un servicio al otro. Un médico sabe de diagnósticos, puede ser cardiólogo, va a saber de corazones, un odontólogo va a saber de todo lo que tiene que ver con los dientes, un maestro sabe enseñar, un abogado sabe de leyes. Entonces, ¿en qué nos deberíamos capacitar cuando hablamos de capacitación en materia de discapacidad? Porque, bueno, justamente yo doy una formación que la llamé transformación profesional, porque justamente el problema no está en el otro, está en nosotros. ¿Qué me pasa a mí, que yo como docente, vamos a poner el ejemplo que un docente se preparó para enseñar, la matemática no cambia, 2 más 2, 4. Tengas o no discapacidad, eso no cambia. Lo que cambia es la metodología del aprendizaje. Y que tenemos que trabajar, como trabaja el counseling, en el enfoque centrado en la persona, en el enfoque centrado en el alumno. Tenemos bastantes, hoy sistemas educativos que tienen que ver, no sé, la Waldorf, Montessori, que buscan un aprendizaje donde la subjetividad aparezca, ¿no? Porque no todos aprendemos de la misma manera, los mismos contenidos, los mismos tiempos, no nos gusta todo lo mismo. Incluso hay un médico, un pediatra que hizo un estudio y que escribió el libro que se llama, no me acuerdo del nombre, ¿no? Mentes diferentes, aprendizajes diferentes. Y él cuestiona cómo nosotros podemos frustrar a una persona queriéndole enseñar una materia, por ejemplo, donde él realmente no tiene las mismas habilidades y destrezas que otros, ¿no? Entonces buscamos un resultado, no valoramos quizás un proceso. Cómo eso hace que la persona se sienta mal en su autoestima, se sienta un burro, y resulta que tiene otras habilidades, que es maravilloso, pero claro, como el enfoque está puesto en otro lugar, ese alumno se termina sintiendo frustrado porque no puede alcanzar lo que alcanza la media o lo que propone el modelo de escuela hoy. Y se siente un burro, pero después ese chico es un capo en otra cosa si alguien lo ayudó a potenciar y a creer en él, ¿no? Porque no siempre lo que nos gusta
puede que seamos capaces de eso. Yo pongo siempre el ejemplo de Maradona, y díganme si me estoy perdiendo en el hilo o si me van siguiendo el hilo. Maradona era un eximio jugando a la pelota, ¿sí? Le gustaba jugar a la pelota. Alguien lo descubrió. Ahora, ¿qué hubiese pasado si a Maradona, teniendo la habilidad de jugar a la pelota, no le hubiese gustado? O nadie lo hubiese encontrado, ¿no? No se hubiese dado este principio de coherencia que hablaba Aaron Antonovsky. Muchas veces nos pasa que nosotros elegimos una profesión que nos cuesta, pero la amamos, nos gusta. Y no necesariamente tengo la habilidad innata de hacerla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la capacitación docente y hablamos de dar un servicio a través de nuestra profesión, tenemos que entender que nosotros no nos preparamos en personas, sino en una profesión para darle un servicio a las necesidades de esa persona y ayudarla a desplegarse, a desarrollarse, dándole un apoyo constitutivo, ¿no? Entonces, un docente que sabe enseñar, no importa a quién, lo diría esto Jacques Renier en El Maestro Ignorante, cuando dice que nosotros tenemos que emancipar en el aprendizaje, no colonizar, y para que la subjetividad aparezca, yo tengo que entender que ese niño que está frente mío viene a aprender. Ahora, ¿cómo? Exacto. No sé. Perdóname que ¿Cómo? No sé. te interrumpa. Bueno, ese es el sentido de los ajustes razonables Exacto. que la convención habla, y bueno, en ese sentido está más que claro que lo que tiene que haber es un trabajo con el maestro de apoyo, con el psicopedagoga del niño joven o quien sea, porque hay habilidades que aunque no se tengan, se pueden trabajar de alguna manera, porque la vida independiente, por más que no te guste la matemática y al niño no le guste, tiene una manera de aprenderla, porque se puede aprender dentro de la metodología que al niño o joven le pueda resultar, que le sirva para esa independencia. O sea, no puedo decir yo tampoco, digo, Celia, bueno, no, que no aprenda nunca matemática. Ha estado Mariana Altamirano, me acuerdo que decía, aún los chicos que tienen dificultades tienen toda la posibilidad de aprender matemática. Así que el tema es cómo enseñarle a la pedagogía, ¿no? Tal cual, pero aparte una cosa, ¿cómo estás, Celia? ¿Cómo andás, Ale? Bien, muy Yo no sé bien. si ustedes me ven a mí en imagen, yo no veo No, nada. No, porque nosotros no tenemos acá. Nosotros Pero bien, te bien. vamos a ver después. te vamos a ver después. Ahora te escuchamos muy bien. Muy Ah, bien. ok. Como que estás acá. ¿La gente me va a ver o me va a escuchar nada? La gente te va a ver, las dos cosas, te van a ver y te van a escuchar. está bien. No, yo para ver si estaba arregladita. Sí, No, sí. sí, Si es olvidate. por nosotros, no importa, pero la gente te ve. Está bien. Celia, yo lo que Sí. estoy de acuerdo en muchas de las cosas que decís vos, realmente debería haber una escuela única para todos, donde cada uno sea una individualidad, pero lo que tenemos que hacer desde las organizaciones sí o sí es garantizar que el derecho de nuestros hijos se cumpla, porque más allá de esto que vos decís que debería ser así, que cualquier profesional que tenga amor por lo que hace debería hacerlo bien y buscar la individualidad de cada uno, lo que pasa con nuestro colectivo es que puede quedar afuera. Entonces nosotros lo que tenemos que estar es atentos a que la noticia se dé bien, pero porque, bueno, vos que fuiste mamá escucha te debes acordar que se da muy mal, se sigue dando muy mal. Sí, es un Entonces, impacto tan grande que queda como latente ese dolor. Que bueno, yo dentro digamos, de mi profesión con los padres, tratamos de resignificar la noticia, que no se puede cambiar obviamente, pero la tratamos de resignificar, porque es la manera, ¿no? Es muy dolorosa, y en realidad empieza cuando la embarazada se sienta en el consultorio. O sea, si cuando uno se sienta en el consultorio de un médico, empieza allí el vínculo, saber qué clase de paciente tengo, ¿no? Digo, porque por lo menos para aminorar el impacto y tener un equipo de trabajo que también amortigue la caída, ¿no? Porque dar un diagnóstico, por más amoroso, abrazado que lo des, después dejar esa familia sola, llena de indicaciones médicas, es muy complejo. no, tal cual, por eso lo que el diagnóstico De hecho, humanizado en una de sus partes dice que tienen que los médicos dirigirlo a asociaciones de familias, justamente para que los asesoren y les den información y contención. Entonces,
Sí, A mí sí, me parece que es seguro. importante. Mira, yo venía hablando con Fer antes de entrar a la radio que Argentina tiene unas leyes hermosas y ahora nosotros festejamos la de diagnóstico humanizado. Por ahora pocas cosas han cambiado, pero bueno, es ahí donde vamos a tener que estar las instituciones tratando de que esto se haga carne, de que El se ponga en problema de las práctica. leyes argentinas es la reglamentación. Tal cual. Yo quería hacer un Claro. comentario, Celia. Sí. Pablo Igual, Bongiorno, mi nombre. sí, sí. Déjame hacer una aclaración respecto a lo que dijimos. Yo, a ver, cuando yo hablé de todo esto, de la capacitación docente, a lo que me refiero es que tiene que ver con la vocación de servicio. Es decir, el docente tiene que estar preparado para usar su creatividad, ¿no? Y ver qué dispositivos o qué puede crear para esto que decía Rosy también, de cómo yo le enseño a este alumno, buscar qué recursos tengo yo. Y para eso es necesario, cuando hablamos de capacitación, encontrarnos con nuestras propias barreras limitantes, que tienen que ver con nuestros prejuicios y con nuestra construcción subjetiva mediada por el entorno. Es decir, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué siento yo? ¿Qué pienso de la discapacidad? ¿Cuál es mi experiencia anterior previa? ¿Por qué no puedo conectar con un alumno, ¿no? Y dejar las escuelas con las familias, dejar de tirarse la pelota. Ese es un gran problema. Si A me ver, permitís ¿no? un Digo, segundito, sí. a propósito de esto, lo que quiero es significar, y lo que siempre recurrí y siempre reclamé, digo, en este terreno de la capacitación hay cosas que tienen que quedar perfectamente claro. Primero, que es la formación humana del docente. Exactamente. Esta es la clave. Esa A es mí la clave. cuando reclamo docentes para la inclusión me dice, pero nosotros preparamos docentes de educación especial. Sí, lo preparan académicamente. Yo lo necesito formado humanamente. Porque si no tiene el compromiso, esto que marcá vos, el amor y el cariño, no puede desarrollar su tarea como corresponde, entre otras cosas porque no va a entender nunca que la escuela es la que se debe adaptar a nuestro niño, a nuestro hijo, a nuestro nieto. La escuela se debe adaptar al estudiante. No es al revés. El estudiante no va a adaptarse a la escuela. Tal cual. La escuela le tiene que dar las herramientas para que la escuela se pueda adaptar a la forma que él tiene de recibir la información y de capacitarse. Y por otro lado, un tema que también es muy importante, este docente no deje de ver al maestro de apoyo como alguien que le viene a contar las costillas, que es Exacto. otro de los problemas que tenemos en Sí, el sí, campo sí, sí. educativo. El docente, y que en este sentido nosotros insistimos que el maestro de apoyo debe formar parte de la comunidad educativa. A esta altura de los acontecimientos no tiene ningún sentido que lo aporte alguien desde afuera. Ese alguien, llámese obra social o como se llame. Tiene que formar parte de la comunidad educativa, porque de alguna manera es un terapeuta. Entonces, el trabajo de los terapeutas y del equipo interdisciplinario, el trabajo de los educadores y la familia, este trípode que sostiene y sustenta la educación y la capacitación de nuestros niños y nuestros jóvenes, el resultado de eso va a ser la armonía y la comodidad entre estas tres patas. Si la familia, los educadores y los docentes vamos todos para el mismo lado, el resultado de este estudiante va a ser de la mejor calidad. Si hay conflicto entre nosotros, lo vamos a ver reflejado en él, en la calidad que él tenga cuando culmine o cuando atraviese su periodo de aprendizaje. Esto es por lo menos lo que nosotros vemos, por eso pedimos docentes para la inclusión con formación, la formación humana y el entender esto. Si el docente no entiende que debe de ir en el mismo, como les decimos nosotros a la familia, ustedes tienen que acompañar y tienen que consensuar con los docentes, con el equipo interdisciplinario, vayamos todos para el mismo lado. No le demos un doble mensaje a nuestro hijo, a nuestro nieto, porque eso es lo peor que podemos hacer. La familia puede ser el mejor de los impulsos y el mejor de los motores o el peor de los problemas. Bueno, No, ahí- seguro. ahí- Vos sabés que en claro. ese sentido hay un artículo sobre la subjetividad heroica, ¿no? ¿Cómo nos cuesta decir no puedo? Y esto es una gran
digamos, una gran traba, una gran barrera. Cuando el docente no puede manifestar o manejar su profesión, o cualquier profesional, ¿no? En esta subjetividad heroica de que yo sé, como docente, como médico, qué es lo mejor para el otro, ¿no? Y esto lo único que genera, bueno, si hablamos del modelo médico rehabilitador, está en esa búsqueda, ¿no? Yo sé lo que, ¿no? Y justamente es esto, ¿no? Entender que el alumno, para que aparezca su subjetividad, tiene que haber un ambiente que facilite su despliegue. Y eso tiene que ver con alentar su autoestima, valorar procesos y no resultados, y estamos como emparchando una escuela cuando hay que cambiar estructuras de fondo y plantearnos qué es lo que queremos enseñar. Solo Pero, viste, cuestiones a veces, pedagógicas o también cuestiones que tienen que ver con la convivencia social y valores, ¿no? bueno, te quería decir, Coincido. perdón la interrupción, a veces no es solamente el sistema, vos nombraste el sistema Waldorf, Leila fue a una escuela Waldorf y yo, bueno, estaba re contenta porque me parecía genial. Pero a veces no es solamente el sistema, es un poco lo que decía Pablo de la preparación del maestro. Ella tuvo una maestra, era nada más que 5 chicos, Elia, 5. Una vez yo la llevo en el auto y me decía a la maestra, y me dice, ay, la verdad, y casi se pone a llorar, a veces no puedo manejar las cosas, y casi se pone a llorar. Cuando yo vi a fin de año que a Leila, nada, le decían, bajate los pantalones, en una fiesta, porque ella me decía, estaba todo bien, la maestra. Dale un beso a esa chica, era chiquita Leila, ¿no? Le decía, cargándola. Digo, ¿cómo puede ser una maestra que solamente tenía 5 niños del hermoso sistema Waldorf, que a mí me parece excelente? Lo que quiero decir es que el tema de las capacitaciones de los maestros es fundamental. Vos la podés poner adentro de la mejor, no sé, del mejor sistema, etcétera, pero es el maestro en lo individual que tiene que estar preparado. Nada, un poco para la gestión de las emociones, como hablábamos, ¿no? Que uno no puede dirigir a niños si no está preparado, o sea. No, seguro. Yo creo que, digamos, la clave es el amor por la profesión. Digo, vos un sistema, nosotros hemos pasado por la escuela y hemos tenido profesores buenos, profesores malos, ¿no? Digo, Tal esto, cual. que no creo que no siga pasando. Digo, y en la medida que no entendamos, ¿no? Que el docente, que los profesionales somos servidores, ¿no? De nuestros pacientes, consultantes y alumnos. Por eso es tan importante enfocarnos en la necesidad, en su querer, y que aparezca ese deseo y yo lo pueda estimular, comprender y acompañar. Va a ser imposible, porque una persona que no está anímicamente bien, un niño que se siente frustrado, que se siente mal, ¿cómo va a conectar con el aprendizaje, ¿no? Y cuando lo retan o lo califican con una nota que quizás fue su máximo, es decir, para mí mi máximo es un 7, para vos es un 10, para el otro es el 8, pero yo lo di todo, digo, ¿no? Porque hay gente que tiene más facilidad. Digo, entonces... Bueno, ahí está, ahí es donde entra los ajustes razonables. Así que lo que quiero contar es que sos la directora, se dice así, ¿no? De Realidad Inclusiva, ¿no, Celia? Sí, es un programa que se llama Creando Realidad Inclusiva, que ya tiene 3 años. Ahora nos contás, pero antes quiero pasar una pregunta por si alguien quiere contestarnos. La pregunta es, ¿se puede crear, en relación a lo que haces, ¿no? ¿Se puede crear una realidad inclusiva? ¿Qué hacemos para comprometernos? ¿No? Bueno, y ahora seguís hablando, pero bueno, lo dejamos para ver si pueden contestar. Bien. Graciela mandó un mensaje, ¿lo tenés? ¿Lo puedo leer ya? Por supuesto. ¿Cómo no? Bueno, porque nosotros lo pasamos la pregunta ya por WhatsApp. Nuestras redes. Claro, por nuestras por- redes y por Entonces ya tenemos la contestación de Graciela, mamá de Rocío, dice, buenas tardes a todos. En la mesa, como siempre, felicitaciones por los programas, por los invitados y los temas que tratan, siempre importantes y que nos invitan a pensar y a reflexionar. En principio agradezco a ASDRA todo lo que han trabajado y trabajan hace 35 años por la inclusión. Sin ASDRA hay muchas cosas que no se hubieran logrado. Particularmente me es un tema conflictivo, siento que hay situaciones de la sociedad y desde la misma familia que no contribuimos a lograr una verdadera inclusión. Es más como un como sí. Hacemos como que incluimos un poquito porque queda bien, pero sin un sentimiento verdadero.
Creo que mucho se debe a miedos propios de nosotros como padres y ajenos, colegio, trabajos, etcétera. Lo intentamos y lo intentan, pero siempre falta algo. Me parece que la verdadera inclusión será cuando ya no tengamos que usar la palabra inclusión. Gracias. Gracias, Te agradezco, Graciela, muy, muy lindo, ¿no? Celia. Muy, muy interesante lo que plantea. Mira, yo creo que, digo que a veces tenemos que repetir mucho las cosas, ¿viste? Como los nenes que miran muchas veces una película para ir aprendiendo distintas partes de la película, por lo menos así dicen los pediatras. Yo creo que tenemos que entender que la palabra inclusión no es una palabra que tiene que tender a desaparecer. Y yo, ¿por qué digo creando, no? Cuando armé, digamos, el programa y le puse este nombre, es porque justamente quería dejar de hablar de inclusión y empezar a entenderla. Y creo que esto es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que las personas muchas veces cantamos canciones sin entender la letra, no profundizamos, ¿no? Llevamos banderas donde no nos cuestionamos, ni cuestionamos, porque en realidad sigue siendo una construcción, si querés, subjetiva. Entonces es importante entender. La inclusión es es decir, nadie tiene la autoridad de la inclusión, nosotros estamos todos incluidos. Le guste a quien le guste, nosotros existimos, desde nuestra existencia estamos incluidos en el mundo. Tendríamos que pensar cuándo fue el momento que excluimos, más que incluir. Y por otro lado, lo más preocupante cuando hablamos de inclusión, no son las personas con discapacidad, son nosotros, ¿no? Los que se sienten con la autoridad de decidir quién. Entonces yo pongo siempre un ejemplo, cuando hablamos de inclusión, la diferencia entre integración, ¿y por qué ahora no integración y ahora exclusión? Yo hablo que nosotros todos somos una masa madre, donde hay ingredientes que no pueden faltar, porque si no, esa masa madre no sería la masa madre que debería ser. La sociedad prima la diversidad de personas, en todos sus sentidos, psicosocialmente. Si hablamos de una torta, no puede faltarle harina, huevo, leche, manteca. Podemos elegir si le ponemos chocolate, dulce de leche, vainilla, y eso es integrar. Es algo que yo decido que puede estar o no. En cambio, cuando hablamos de inclusión, somos parte de esa masa madre, que nadie puede decidir si yo estoy o no. Entonces, cuando nosotros entendamos, ahí va a bajar la ficha y vamos a hablar de convivencia, ¿no? De respetar al otro un tanto otro, que justamente es distinto a mí. Y que eso no lo quita, ni lo aísla, ni lo excluye. No, y que aparte puede aportar un montón de cosas. Entendamos que hay un montón de aspectos positivos, como todas las personas, que tienen para aportar. Y realmente vos sabés que se tiene. Entonces empezar a mirar otros valores, ¿no es cierto?, para conocernos más y tener esa apertura también, ¿no? Claro, me incluso parece eso que... lo dice el artículo 8 de la Convención. Cuando el artículo 8 de la Convención habla de la concientización, habla de que nos tenemos que sensibilizar, es decir, que esa conciencia, ¿no?, presente nos sensibilice sobre las aportaciones. Porque si nosotros, y creo que acá también hay una gran confusión, y ya lo dejo al señor. Nosotros cuando hablamos de derechos de las personas con discapacidad, en este caso, nunca ponemos el vocablo que le corresponde, que es obligaciones, responsabilidades. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos de derechos, y estamos en algún punto, si no ponemos el vocablo de sujeto de derecho que tiene capacidad jurídica y capacidad de obrar sobre esos derechos y la capacidad y el derecho a equivocarse, seguimos haciendo asistencialismo porque le damos todos los derechos, pero no le damos ninguna responsabilidad, porque entonces, ¿qué está pasando? Hay una subestimación en ese punto. Obvio, ¿sí? Entonces, para mí es derecho, capacidad jurídica y capacidad de obrar. ¿Por qué las personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito intelectual, no pueden equivocarse? ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos? ¿Por qué pretendemos que sean personas que no dan ningún tipo de disrupción alguna, ni siquiera en su adolescencia, en su niñez, con cosas que hacen los chicos de cualquier edad, en cualquier ciclo vital de su vida, ¿no? Porque justamente todo el tiempo se los relaciona con su diagnóstica. Toda conducta que un chico tiene con síndrome de Down
todas las conductas van a devenir de ese diagnóstico, y muchas veces no es así, porque es una persona que siente, que se enoja, que le pasan cosas, y que depende de la edad que esté, va a tener las mismas conductas que cualquier niño. Yo Pero creo pareciera que sí, a mí me parece que eso también tuvo que ver en una época donde no había nada de inclusión, y para que estén incluidos los nuestros tenían que tener como un comportamiento ejemplar para poder ponerlos en un pelotero, para poder ponerlos en una escuela, donde también me parece que la falta de estimulación muchas veces hacía, y la falta de comprensión de los nuestros hacía que a veces, bueno, hagan cosas que no de esas, como vos decís, lo hagan otros chicos, pero al nuestro enseguida le iban a poner la etiqueta de que lo hacía porque tenía síndrome de Down. Entonces, me parece que en ese periodo lo que se hizo es tratar de incluirlos de toda forma y demostrarle a la sociedad que los nuestros podían y que eran unos más. Creo que eso de a poco se está cambiando, me parece a mí. Me parece que el término integración todavía no está radicado definitivamente. Tal cual. yo creo que no, y te voy a no decir le da más, paso a la inclusión, porque el tema que está frenando, de hecho tenemos todavía la terminología de maestro integrador por el maestro de apoyo, y le pedimos muchas veces a nuestros hijos y a nuestros nietos cosas que no les pedimos a los demás. Hace poco, en un encuentro que tuvimos en Gualeguaychú, decíamos, porque le pedían a una joven que cocinara, digo, pero le piden a ella que cocinara, ¿y los demás hermanos cocinan? Ah, no, los demás no. ¿Y por qué le pedimos a ella que cocina? Porque ella tiene síndrome de Down, tiene que cocinar. Los demás que no tienen, a los demás no le pedimos. Y alguien que nos hizo a nosotros, a partir de la creación en ASDRA del Consejo Asesor de Personas con Síndrome de Down, Pancho Buligoni, fue uno de los que en una de sus primeras intervenciones habló de derechos y obligaciones. Ellos nos marcaron la cancha. Nosotros seguimos hablando de derechos, pero ellos hablan de derechos y obligaciones. Ellos lo tienen muy incorporado, lo que hacen, lo que son y lo que quieren. Fíjate hasta qué punto que ellos vinieron a innovar en este sentido con el tema de las obligaciones. Ese es un producto genuino del Consejo Asesor de Personas con Discapacidad de ASDRA. Tal cual. Sí, a mí eso me hace mucho ruido, eso, de hablar de derechos cuando hablamos de cualquier colectivo, De cualquier colectivo podemos nombrar que cuando solo se habla de derechos, lo que se está haciendo es asistencialismo. Y nosotros tenemos que hacer este pasaje, ¿no? De este modelo asistencialista, un modelo de atención a las necesidades. Por eso a mí me parece que el cambio de CUDA a CUDA es fundamental. Bien, porque Celia, justamente es de acceso a los apoyos, claro, y te deja de estigmatizar. Porque vos en realidad, vos querés ese documento para acceder a los apoyos que vos necesitas. Es lo que plantearon algunas asociaciones. Por eso plantearon la modificación de la terminología. Ahora, sí, pero hay mucha contra de hay mucha Cofedis, contra ahora, sí. Pero nosotros estamos respondiendo. Anoche me quedé hasta la madrugada respondiendo porque se va a hacer ahora por este tema con Di Giacomo, la Comisión de Discapacidad. Se iba a reunir hoy y finalmente parece la semana que viene para contestar las observaciones que hace el Cofedis. Cofedis lo rechazó y Andis también porque dice que no tiene prioridad para las cosas que ellos querían hacer. No, eso se entiende claro, pero... Yo voy a hacer una apreciación personal y en ningún caso está la palabra de ASDRA, ni mucho menos. Es una apreciación mía, de Pablo Bongiorno, y de la que de la que me hago responsable. Pasa que es lógico, en la COFEDI jamás va a prosperar, porque la COFEDI funciona como una asociación de kiosquitos y a nadie le conviene cuando tiene un kiosco que la palabra discapacidad desaparezca. Exacto. Porque eso es mercadería vendible para su kiosco. Y vuelvo a repetir, esto lo digo yo y no lo dice ninguna asociación. Queda feo, ¿no? Me hago cargo. Decirlo. Pero he visto chat de cómo decidieron esto, me los pasaron. Te digo que es una bajeza. Y no hablo por terceros, hablo porque he asistido a una reunión de la COFEDI. Está muy bien, es todo entendible, realmente estoy totalmente de acuerdo con ustedes. De hecho, Celia, nos vimos ahí en el Congreso cuando le fuimos a acompañar a Rosy, cuando llevaron el proyecto de CUDA a CUDA. Lo que sí me parece que no podemos desconocer es que en un momento los derechos de nuestros hijos se vulneraban. Nuestros hijos no tenían acceso a la escuela, no tenían acceso a un montón de cosas. Entonces,
todo tiene que ver con cómo fue evolucionando. Total, pero vos no podés pararte acá. La dinámica, la evolución tiene No, que seguir no, estando. por supuesto, pero por eso venimos de un Y modelo de vos decís, exclusión. ¿por qué frenan? Frenan porque hay intereses también, ¿no? Sin lugar a Bueno, dudas, yo pero creo, nosotros... yo creo Sí. que los derechos siempre los tuvimos. Lo que pasa es que no nos dejaron ejercerlos, porque estamos hablando de derechos humanos que tienen que ver con derechos universales, que nadie te los puede quitar y nadie te los da. Es decir, si nosotros diferenciamos los derechos positivos de los derechos universales, los derechos positivos son los que se hacen los estados para mediar nuestra convivencia. Es algo que implementa el Estado a través de una ley para nuestra convivencia. Pero los derechos universales, los derechos humanos, justamente tienen que ver con la libertad, la dignidad, el derecho a estudiar, a trabajar. Y eso no te lo da ni te lo quita ningún Estado. Es decir, no es que no los teníamos, Sí, no nos mira, dejaban perdón. ejercerlo. ¿Sabes qué pasa? La verdad que con las personas con discapacidad, hasta no hace mucho tiempo, casi te diría que no eran consideradas como personas que eran Sujeto de dignas derecho. de los derechos Eran que... discapacitados. Claro, o sea, No, tal yo te cual. entiendo perfecto a vos y estoy en total acuerdo. Pero, digamos, de todas estas confusiones de no considerarlos sujetos de derecho. Vos fijate cómo eran antes las curatelas, o sea, cómo ha ido, algunas todavía se mantienen. Es muy difícil ir cambiando el paradigma, ¿no? Hay que seguir luchando y hay que tener fe y optimismo, pero la verdad es que toda esta gran confusión viene porque no hace muchos años, o sea, vamos a ser francos, ¿no? Con mucho dolor lo decimos, pero había personas que con síndrome de Down y sus familias no consideraban que eran sujetos de derecho ni que podían exigir absolutamente nada, tanto que no tenían ni medicina, ni se vacunaban y quizá ni tenían documento, me animo a decir. No, eso es innegable. Yo a lo que me refiero es que los derechos estaban, los teníamos totalmente vulnerados, digamos, por toda esta Naturalmente los construcción tenemos, eso es lo que social, quiero decir. ¿no? Que fue modificándose y que gracias a la convención que viene a reafirmar nuestras leyes nacionales, hoy se está hablando a nivel mundial, ¿no? Y se saca justamente el foco a la persona y se lo pone en el entorno, ¿no? Digo, yo creo que esto, y no me parece menos importante, como dicen, como te respondieron en el Andis del CUDA, porque justamente lo que intenta el modelo, la convención, es alinearse, porque vos no podés estar hablando de un CUD, ¿sí? Cuando vos estás sacándole el problema a la persona desde la convención. Vos no podés estar hablando, por ejemplo, de una jubilación por invalidez, por minusvalía, cuando esos conceptos ya no están más, no existen más. O incapacidad laboral. O incapacidad laboral. Que en el caso de los menores, se contrapone. es absolutamente contradictorio, porque el trabajo infantil es delito. O sea, entonces Entonces, es como tal una cual, pero por especie eso de a mí locura. Se lo- siguen vulnerando los derechos. Igual, Claro. a pesar de eso, se siguen vulnerando, porque una de las cosas que planteamos nosotros es, a partir de la vida independiente, si las personas con discapacidad, que vaya si es un sector vulnerable de la sociedad, no tiene una asignación universal por discapacidad, quedaría por tierra con todo este tipo de asignaciones que estamos mencionando, y entonces propiciaría un apoyo para la vida independiente a partir de conseguir un trabajo más esta asignación, porque yo creo que a esta altura no hace falta que fundamente porque una persona en situación de discapacidad o con discapacidad tiene un gasto mayor que una persona convencional. No lo tendría ni que justificar, ¿no? Parece que se justifica con solo enunciarlo. Entonces, una asignación por discapacidad, aquellos que tienen el certificado único de acceso a los apoyos, me parece que sería una cosa racionalmente justa para un sector hipervulnerable. Bueno, acá Exacto. tenemos un mensaje de Solange, lo leo. Buenas tardes, un gran tema y difícil. Como mamá de Mayra, que estuvo incluida en la primaria, fue una gran experiencia con maestras muy copadas, con voluntad y que creían en Mayra, pero con piedras en el camino. Los directivos no estaban de acuerdo en que estuviera ahí, pero tuvo maestras que tenía que sacarme el sombrero ante ellas. Ay, me emociona, Solange. Así todo no fue fácil, porque no se daba un acuerdo con las autoridades, pero siempre tuvo una maestra de apoyo. 2 veces hizo la primaria, a los 18 años volvió a hacerla, y un secundario de adultos. Hoy Mayra ya hizo la secundaria, y bueno, y lo bueno es que hubo una mamá que creyó que podía, y se mantuvo, porque a veces nos hacen tambalear. Y si se hacen los apoyos, y si se hacen las adaptaciones,
y si se dejan que usen los libros y se simplifican los contenidos, muy bien pueden estar incluidos. Tal cual, sí. Hasta Incluso acá. el apoyo institucional, un docente, un docente con vocación de servicio inclusivo, por más que quiera, si no tiene el apoyo institucional, ministerial y de toda la comunidad educativa, llámese alumnos, personal no docente, es imposible porque la escuela la hacemos todos y tenemos que estar juntos, mancomunados. Por eso la resolución 311 habla yo le digo, sentimiento de corresponsabilidad, donde todos somos partícipes, ¿no? Protagonistas, y tenemos que colaborar y participar para que todo esto suceda, ¿no? Y que todas Así las es. actividades aparezcan. Tal cual. Celia, te Claro, tengo sí. que interrumpir, son las 7, estamos pasados Sí, de sí, sí, yo me horario. tengo que ir a dar 01. clases. Así que Muchísimas gracias. Te agradecemos Celia. mucho, estuvo muy interesante, muy polémico, siempre nos hace bien reflexionar y pensar estas cosas, así que te agradecemos un Bueno, montón muchas por tu gracias por aporte. la Un invitación, afectuoso así saludo, que tanto para vos muchas como para gracias. tu familia, agradecerte y seguramente te vamos a convocar en algún otro momento para seguir hablando de este Sí, tema, muy para seguir lindo, muy charlando. lindo, Celia, conversar. Es Celia Cuando Pronsalino. cuando gusten, y los voy a invitar, bueno, ¿Ah? agéndense, 29 de septiembre, la jornada de la legislatura en el Senado sobre concientización y sensibilización en discapacidad. Bueno, gracias Justamente que va a por tener el todo el enfoque trabajo, docente. Celia, gracias por todo el No, trabajo. y a ustedes, por Cuanto supuesto. más nos sumemos al trabajo, más vamos a incidir. Celia Acá estoy, cuando Pronsalino, necesiten, gracias. lo que quieran. Gracias, Gracias, cariños a todos. Nos vamos hasta la próxima semana. Hoy estuvo en la operación técnica, como siempre, Jenny Torrico y sus manos mágicas. Nos vamos hasta el próximo jueves en esto que ha dado en llamarse. En voz alta. Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com.